Les doy la bienvenida a este tercer video del capítulo tentativa. Vamos a hablar en esta oportunidad de las clasificaciones que pueden darse sobre esta materia. Y en este sentido, en este video vamos a considerar la tentativa irreal o supersticiosa, la tentativa inidónea y la tentativa idónea. Centrándonos en la inidónea, vamos a marcar la diferencia que existe entre delito imposible o delito putativo con esa tentativa inidónea. Con base en otra clasificación vamos a considerar lo que es la tentativa acabada o concluida y la tentativa inacabada o no concluida, que además tiene, un impacto sobre los requisitos que se exigen para el desistimiento de esa tentativa. Y en este tema del desistimiento de la tentativa, que vamos a desarrollar en el último video de esta serie, también tenemos que marcar una diferencia entre ese desistimiento de la tentativa y la tentativa frustrada o fracasada. Estas clases de tentativas son las que vamos a ir desarrollando en este video. Vamos a empezar por la tentativa irreal o supersticiosa, que es aquella a través del cual una persona, por ejemplo, a través de pases de magia, de manera, como magia negra o vudú, pretende conseguir un resultado. En este sentido, sobre este tipo de tentativa, la doctrina es pacífica en que esto no es punible y que solo lo que hace es manifestar un deseo. Yendo a la tentativa idónea e inidónea, la idónea es aquella que, la persona emprende la acción y ex ante esa acción que emprendía, es capaz de producir el resultado. Simplemente que no lo logra porque se frustra ese resultado o es descubierto. En cambio, en la tentativa inidónea, ex ante, ya la acción era incapaz, era inepta para lograr esa consumación. Lo que pasa es que, la persona, el autor, no sabía, tenía un error sobre esta circunstancia. La inidoneidad se puede dar en el medio utilizado. Por ejemplo, yo quiero matar a una persona con veneno, pero finalmente la sustancia que coloco no es apta para matar, porque no es tóxica. O quiero matar a una persona con un arma descargada o un arma que no funciona. Otro tipo de idoneidad se puede dar en el objeto. Por ejemplo, quiero matar a una persona, pero esa persona se da cuenta, huye, pero deja la almohada como si fuese su cuerpo en la cama. Y yo ingreso con mi arma y le disparo a la almohada pensando en que es esta persona la que allí se encuentra. Después también aparece la inidoneidad en el sujeto. Y es donde, probablemente más se puede dar la confusión entre tentativa inidónea y delito imposible o delito putativo. Para poner un ejemplo de esto último, por ejemplo, un árbitro de fútbol marca un offside sabiendo que es incorrecta su decisión, pensando que eso es el delito de prevaricato, cuando obviamente eso no es delito, porque el prevaricato solo lo puede cometer un juez magistrado. Vamos a ver entonces esta distinción entre tentativa inidónea y delito imposible o delito putativo. La tentativa inidónea supone que hay una acción cometida donde el sujeto parte erróneamente de circunstancias que si se presentaran completarían el tipo. Yo pienso que lo estoy matando poniéndole veneno, pero le estoy poniendo azúcar. Si no estuviera ese error y efectivamente pondría veneno, se hubiera consumado, la tentativa pasaría a ser idónea. En cambio, en el delito imposible o el delito putativo, la persona capta todas las circunstancias externas correctamente, pero él equivocadamente supone que eso es delito, el caso del juez de línea que recién referíamos. La diferencia es muy importante porque mientras la tentativa inidónea es punible, aunque vamos a ver que esto es discutible, por ejemplo para Donna, el delito putativo o imposible es impune, porque en rigor no estoy cometiendo un delito. Para explicar esta diferencia hay un ejemplo que pone Roxin que, puede ser clarificador. Una persona en su propio campo decide dispararle hacia un árbol. Si la persona pensara que cuando le está disparando al árbol, le está disparando a una persona que invadió su campo, en ese caso estaría cometiendo una tentativa inidónea. En cambio, si la persona
le dispara pensando que está cometiendo un daño contra su propio árbol, bueno, eso sería impune porque no hay daño contra mis propios bienes. Como les decía, para Donna, la tentativa inidónea es problemática, y él sostiene que cuando la acción queda solo en la cabeza del autor, no hay nada de real, y la tentativa en definitiva no es peligrosa ex post, la acción no es punible. Considera que esta tentativa no peligrosa viola el artículo 19 de la Constitución Nacional, viola el derecho penal de acto y el principio de culpabilidad. Vamos a pasar a otra clasificación. La clasificación es tentativa inacabada y tentativa acabada. También se pueden mencionar como no concluida o concluida. En la inacabada, el sujeto no puede realizar todos los actos que se había propuesto. En cambio, en la acabada, el autor hizo todo lo necesario para consumar y solo espera el resultado que, bueno, finalmente no se produce. Cuando la tentativa es idónea, bueno, el corte entre acto preparatorio y tentativa se da con el comienzo de ejecución, tema que ya vimos en el video anterior. Y Donna dice que cuando este comienzo de ejecución, este principio de ejecución se materializa, bueno, el iter criminis entra dentro de toda esta suerte de laberinto del cual se sale con la consumación. Todo lo que suceda dentro de este laberinto es punible. Pero claro, la ley otorga un puente de plata, que es la posibilidad de que se desista de esa tentativa. Bueno, en este sentido vamos a ver en el próximo video que hay distinta exigencia para la inacabada y la acabada para que el desistimiento opere. La cuestión es que si ese desistimiento opera, lo que habrá es no punibilidad. Obviamente, una vez que el delito se consumó, ya no puede haber desistimiento de la tentativa. Vamos a ver esta otra clasificación. Tentativa desistida, que como dije no es punible, diferenciándola de la tentativa fracasada o frustrada, que obviamente sí es punible. Se trata de dos conceptos distintos. La tentativa desistida es aquella que es voluntaria, que reúne además todos los requisitos para que el desistimiento opere, que es lo que vamos a ver en el próximo video. En cambio, la tentativa fracasada o frustrada es involuntaria. La persona quería consumar, simplemente que fracasó o le fue frustrado su accionar. Mientras la tentativa desistida es impune, esta otra tentativa, fracasada o frustrada, es punible. Vamos a ver que en la fracasada o frustrada, el autor reconoce, o por lo menos supone, que su objetivo se ha vuelto inalcanzable. Por ejemplo, la víctima escapa, la víctima reduce al autor del hecho que lo está agrediendo, o hace huir a ese autor. Ahí, bueno, el autor reconoce que su objetivo se volvió inalcanzable, ya sea que porque la víctima se escapó, porque fue reducido él, o lo hizo huir. Otros supuestos, otros ejemplos de tentativa fracasada o frustrada, son, por ejemplo, cuando la persona que está cometiendo el delito se siente observada por otro, y a partir de ahí decide abortar su plan criminal, pero no es que esto es voluntario. Lo mismo si cuando está cometiendo el hecho se activa una alarma o escucha la sirena del patrullero. También si, por ejemplo, alguien que está intentando intrusar una casa con una llave o una ganzúa, se le termina rompiendo esa llave y entonces se frustra su accionar por esta contingencia. Lo mismo si a esta persona, por ejemplo, le da un ataque que impide que siga desarrollando su plan. Otros ejemplos es, por ejemplo, si tengo una sola bala en el revólver con el que disparo pretendiendo matar a alguien y fallo. Como no tengo otras balas, bueno, ya no puedo consumar el plan
que había pergeñado. Del mismo modo, si por ejemplo el ladrón logra abrir la caja fuerte y no hay ningún bien dentro de esa caja fuerte. También si alguien intenta sustraer bienes en la calle a otra persona como punguista y no encuentra no hay ningún objeto de valor donde intrusó el bien que intrusó. Ahora, si modificamos algunos de estos ejemplos, por ejemplo, en recámara del arma todavía tengo una bala y tengo el cargador completo. Entonces, allí, si yo decido, después de errar el primer tiro, no seguir tirando, porque creo que, por ejemplo, voy a tener mala puntería y nunca le voy a pegar, ahí estaríamos ante una tentativa desistida, porque yo podría seguir con mi plan y sin embargo lo aborto. Lo mismo si en estos casos donde la caja fuerte es abierta o el punguista introduce la mano en la cartera de la señora, pero no encuentra bienes que los considere de valor y lo que encuentra no le interesa y se retira, sin sustraer nada, aunque había cosas que podía haber sustraído, también estaríamos ante una tentativa desistida. Como vemos, es fina a veces la diferencia entre desistimiento de la tentativa y esta tentativa frustrada o fracasada. Y el eje que divide estos dos institutos es la voluntariedad, que es lo que determina entonces que pueda operar el desistimiento. Ese desistimiento es el tema que vamos a ver en el próximo video, con el cual terminaremos esta serie. Los espero en ese nuevo video. Muchas gracias.